Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, América Latina. Conectamos las voces que mueven al continente. Los legisladores de América Latina se encuentran en el segmento de entrevistas Entre Parlamentos. Entre Parlamentos. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Parlamentos, este espacio de diálogo con los senados, diputados, senadores de los parlamentos de la región. Hoy tenemos el gusto de irnos hasta el norte de Ecuador con nuestro país vecino Colombia. Ya está conectado con nosotros el senador de la República de Colombia, Jairo Castellanos, abogado y presidente de la Comisión Tercera del Senado. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, un saludo muy especial a todos los amigos que nos ven en la televisión, que nos escuchan por radio y todos los amigos de las redes sociales. Un saludo muy especial para Alexa Pardo, a ti que conduce el programa y bueno, estamos dispuestos aquí a aportar nuestra visión y nuestras opiniones frente a este importante tema. Muchísimas gracias. Empecemos con uno de los temas que no es únicamente de interés de uno de los países. Hablemos de la región, la falta de empleo, el empleo no formal que se registra en gran parte de nuestro territorio cuando hablamos de Sudamérica. El trabajo del Parlamento en general, ¿cómo se debe enfocar para garantizar tal vez ese acceso a uno de los derechos importantes que tenemos los ciudadanos? Bueno, es un flagelo que golpea a Latinoamérica, el tema de la informalidad y la ilegalidad. Nosotros tenemos que fortalecer y permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan tener un impulso necesario para poderse fortalecer en esos primeros años de vida empresarial, en lo que los teóricos llaman el Valle de la Muerte. En ese proceso tiene que el Estado brindarle un acompañamiento, un impulso, una protección a esas pequeñas y medianas empresas, porque definitivamente este es un flagelo que tenemos que ponerle atención desde los gobiernos y dentro del Estado como tal. Sin duda alguna, proteger el empleo formal también tiene que ser una de las tareas, no solamente impulsar las pequeñas y medianas, sino también proteger los grandes empleadores, porque definitivamente es el empleo quien termina siendo un factor determinante en la dignidad del ser humano. Y como legislación, con legislación desde los parlamentos, ¿cómo se debe orientar, se debe enfocar ese trabajo? Porque es un trabajo conjunto entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo y los poderes diferentes que permitan acceder a ese trabajo a los ciudadanos. Bueno, yo siento que primero hay que ayudarles en que la carga tributaria sea mucho menor para las pymes. Segundo, fortalecer las cámaras de comercio enfocadas en el tema de pequeñas y medianas empresas. Es fundamental el tema del acompañamiento de los ministerios de trabajo, de industria, de comercio, a esos procesos de formalización y de fortalecimiento y robustecimiento de las pymes. Ahí hay que hacer un trabajo fuerte. En algunos países desarrollados funcionan muy bien las famosas cámaras de acompañamiento empresarial, en los que le permiten a esos pequeños empresarios que inician su carrera en este mundo poder pasar el Valle de la Muerte y poder en 4 o 5 años ya ser unos empresarios importantes. Hoy en día las nuevas tecnologías y todo este tema tecnológico puede ser una herramienta necesaria e importante para poder ayudar en ese frente. Y sin duda alguna que ya luego tenemos que hacer un trabajo fuerte también para poder fortalecer las grandes empresas que generan tanto empleo en nuestra región. Senador, tenemos entendido que en Colombia se aplica un mecanismo de empleo a través del trabajo por tiempo, el tiempo laborado, el tiempo por jornada. En Ecuador ya está en análisis, está en debate ya desde hace algún tiempo el trabajo por horas. ¿Cómo se podría entender, cómo les ha funcionado a ustedes como Colombia esta modalidad de trabajo que también forma parte de las acciones que se pueden emprender para garantizar el acceso laboral a los ciudadanos? Bueno,
tuve la oportunidad de vivir algunos años en Canadá, y en Canadá es por horas también, y tuve que trabajar también por horas. En Colombia hay un gran tabú, un gran temor del trabajo por horas, de que mm, no sea un tema digno, de que definitivamente los grandes sindicatos y la gran clase obrera le tienen mucho temor al trabajo por horas. Y yo creo que acá en Colombia todavía nos falta dar ese paso. Ecuador, yo entiendo que viene un proceso, desde que inició el proceso de dolarización de su economía. Ese es uno de los primeros pasos para, para ir dando el tema del trabajo por horas. Acá yo creo que todavía estamos muy lejos de poder dar inclusive el debate, ¿no? Venimos de aprobar una reforma laboral, inclusive eh, retornándoles derechos que en algún momento se le habían quitado a la clase obrera en algún momento determinado de la historia nuestra reciente, como eran las horas extras, los recargos nocturnos, de que aquí se le pagaba recargo nocturno después de las 10 de la noche. En fin, esto era un tema que se tenía que aprobar, porque era regresarle a la clase obrera unos derechos. Ahora el tema del trabajo por horas, yo creo que de verdad en Colombia inclusive no está ni siquiera a la luz del debate en el Parlamento. Y pero ¿cómo podemos hacer como países? Porque el mismo temor que se genera en Colombia es el que se genera en nuestro país, el que se ha levantado el hecho de decir el trabajo por horas no significa garantía laboral, no significa continuar con los derechos laborales, pero ¿cómo podemos llegar tal vez como funcionarios, como ciudadanos, como legisladores, como senadores, a la gente para que entienda cuáles pueden ser los beneficios del trabajo por horas que se aplica en otros países? Usted mencionaba, por ejemplo, el caso de Canadá, y hay otras naciones en las que ya se aplica y permite ampliar ese abanico laboral. Sin duda alguna, yo le veo unas grandes ventajas, porque también te permite no solamente trabajar en dos lugares en un mismo día, o en dos jornadas, poder tener flexibilidad para estudiar, para hacer otras labores. Ese es un tema, pero acá todavía Colombia hasta ahora viene dando pasos para lograr un salario mínimo digno. En los últimos años hemos avanzado un poco más que los anteriores, pero yo creo que el primer gran paso es poder dar la posibilidad a la clase obrera de tener un salario mínimo digno. De ahí parte la discusión, porque cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Canadá, el salario mínimo estaba alrededor de los $12 y 15 centavos la hora. Hace 2 años tuve la oportunidad de volver y ya estaba en 17. Entonces, yo creo que gran parte del temor es precisamente de cómo sale el valor hora para los empleados y para los empleadores. Sin duda alguna es un paso que tenemos que dar, pero primero hay que evaluar el tema del monto del salario mínimo para poder a partir de ahí dar un valor a la hora, y que eso no termine golpeando la dignidad de los trabajadores. Y usted también decía en las partes iniciales de este diálogo, hablaba acerca de fortalecer a las MIPYMES, a las medianas empresas, estos emprendimientos que están naciendo. Y algo que usted ha destacado es que no permitirá, no dejará y se devolverá si es que se intenta llegar con una nueva reforma tributaria. ¿Por qué no es necesario, por ejemplo, en el caso de Colombia, una nueva reforma tributaria? Nosotros venimos esta es la última legislatura del gobierno. A inicios de este gobierno nosotros aprobamos una reforma tributaria que pretendía obviamente unos grandes cambios o unos grandes recaudos, y efectivamente el gobierno tuvo problemas, inconvenientes, se le bajó el recaudo, el tema de la evasión, la lucha contra el contrabando, unos malos cálculos, y esto es lo que ha venido llevando. Pero por ejemplo, el último año del gobierno Duque, el presupuesto fueron 351 billones.
Este gobierno lo lleva ya en 556.9, más o menos 557 para redondear cifras, es la proyección. En estos 4 años se ha avanzado mucho en la ambición del presupuesto, pero también, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que a un gobierno se le aprueba una reforma tributaria, pero dos es muy difícil. Estamos a 6 meses de una nueva elección, se viene un proceso de ley de garantías, se viene un tema muy complejo para el país. También es necesario hacer una proyección, no sé si en Ecuador como acá, en el tiempo de elecciones, se aplica una ley para frenar gran parte de la contratación estatal, y esa ley seguramente que disminuye tanto la ejecución de los contratos como la celebración de los mismos, lo que va a terminar afectando de una manera la ejecución presupuestal. Entonces, acá se está discutiendo es porque hacen falta 26 billones de pesos para lograr abarcar todo el presupuesto que tiene proyectado el gobierno. Entonces, consideramos que esta nueva reforma golpea a la clase media, desacelera la economía. El gobierno también tiene que dar ejemplo de ajustarse un poco el cinturón en el gasto. Este gobierno ha sido un poco gastarín, decimos acá. Los gastos de funcionamiento se han disparado. Aquí no hay una gran disciplina fiscal. Definitivamente aquí hay que también el gobierno dar ejemplo en que podemos entre todos buscar unas estrategias diferentes, tal vez unas amnistías tributarias, inclusive un crédito, pero ¿Y de qué depende, senador, que se pueda llegar con estas nuevas puertas. opciones? ¿De qué depende que se pueda llegar con estas nuevas opciones de las que usted plantea, más allá de una reforma tributaria, pero sí nuevos mecanismos que fortalezcan a los pequeños sectores? Nosotros tenemos una reunión hoy a las 2 de la tarde precisamente con el ministro de Hacienda para discutir el tema del monto. Esa es la primera etapa que vamos a discutir, y es que definitivamente lo que pretendemos es que el gobierno también haga un análisis de lo que le dije anteriormente. Hay que tener en cuenta que se viene un año electoral y la ley de garantías no le va a permitir al gobierno avanzar en la ejecución del 100%, y que definitivamente pues también hay que priorizar. A estas alturas también ya estamos en la recta final de un gobierno. Hay que revisar el plan de desarrollo, la ejecución del mismo, el cumplimiento de metas, y pretenden gravar la gasolina, la CPM, algunos productos de la canasta familiar como el azúcar, las harinas, los aceites, el café, para nosotros es muy importante. Entonces, esto va a terminar golpeando la clase media y la clase menos favorecida. Yo creo que hoy, como está el ambiente en el Congreso, es difícil que una tributaria de ese monto pase. Podríamos discutir otras cosas, alguna otra estrategia, algunas otras. Este gobierno ha dado muestras de que paga sus compromisos financieros y tiene un muy buen nombre. Yo creo que vía crédito se puede pensar en una nueva opción o buscar una alternativa diferente que no sea metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos. Aquí hay que tener un poco de consideración con las clases menos favorecidas. Porque otro de los temas que también nos afecta como países es la falta de acceso a la salud. Y dentro de los discursos que tal vez hemos podido escuchar de los diferentes gobiernos, se necesita ese dinero que pueda garantizar un acceso a la salud de óptima calidad, un acceso a la salud gratuita tal vez para nuestros ciudadanos, que por ejemplo en el caso de Ecuador esto está garantizado también en la Constitución de nuestro país. Como región, tal vez como Colombia, como Ecuador, como Perú, como países de esta región, necesitaríamos tal vez una legislación regional, una legislación que permita articular un trabajo entre cada uno de los países, de los parlamentos? Nosotros estamos viviendo un proceso de reforma a la salud. Tenemos
tenemos grandes problemas de acceso a la salud, de, de medicamentos, de poder hacer una salud mucho más preventiva. Hemos venido teniendo gran dificultad. Este gobierno ha avanzado en unos programas muy interesantes como son los equipos básicos en salud, que es un equipo multidisciplinario que va a las veredas más lejanas, a los lugares más recónditos, tratando de llevar salud, tratando de identificar enfermedades en sus etapas iniciales y con muy buenos resultados. Ha venido tratando de fortalecer la red pública. Tenemos unos grandes desafíos, sin duda alguna. Hoy leía que en mi provincia, en el norte de Santander, los maestros que tienen un régimen especial de salud van a salir a protestar porque definitivamente su sistema de salud no funciona bien. Nosotros tenemos, sin duda alguna, como región, enfermedades en común. Yo entiendo que el tema y los procesos migratorios de los últimos años han venido golpeándonos a la región. El tema del problema venezolano se extendió por toda América Latina, pero tenemos que trabajar mucho más en una integración epidemiológica. Ecuador dio unos pasos importantes en el tema de lograr bajar los precios de los medicamentos, según tengo entendido, hace algunos años, y yo creo que ese modelo puede ser un modelo interesante a replicar en toda la región. Nosotros hasta ahora estamos dando los primeros pasos. Aquí las EPS, que eran las empresas prestadoras de salud, se habían enriquecido de una manera exorbitante, inclusive multinacionales venían a Colombia a prestar, a ser parte del sistema y a llevarse las ganancias para hacer clínicas inclusive en la Florida, en California, en Perú, y obviamente que esto terminaba golpeando el presupuesto nacional. ¿Y qué les ha demorado o cuál ha sido, senador, esa dificultad que han tenido como país para hacer esa transición, avanzar en ese proceso de una gratuidad generalizada para los colombianos en salud principalmente? Aquí el sistema de salud pretende darle salud gratuita como a los estratos 1, 2, 3 y en tema de urgencias a todos. Pero nosotros también en la red pública no ha dado abasto. Nosotros, por ejemplo, en los departamentos de frontera con Venezuela ya no damos abasto. Ya el sistema de urgencias, la atención médica, las operaciones de alta complejidad, porque finalmente pues por tema humanitario hay que atender a los connacionales venezolanos y bueno, esto no va a ser nada fácil. Y adentro, en el interior del país, pues obviamente ya en Bogotá se calcula que hay cerca de 1.5 millones de venezolanos en Bogotá y el área metropolitana de Bogotá. Entonces, el sistema nuestro de salud está pasando por una etapa de transición. El gobierno ha querido presentar por segunda ocasión un proyecto de reforma a la salud. Se ha venido quedando en las comisiones, en el Parlamento, sobre todo en el Senado. No hemos podido avanzar, conscientes de que tenemos una gran dificultad, pero los equipos de poder de estas empresas han logrado frenar en el Parlamento estas reformas que el gobierno ha pretendido. Empieza ya la discusión nuevamente en la Comisión Séptima, que es la encargada de estudiar los temas de salud, el nuevo modelo de reforma. Ayer teníamos una reunión con el ministro. Hemos avanzado sin duda en fortalecer la red pública, los hospitales de primer nivel, los que atienden allá a la gente en las provincias, en esa Colombia olvidada y profunda, que muchas veces no llega a nada, pero
este gobierno, debo reconocerlo, que ha hecho un esfuerzo enorme. Tal vez ese ministro de Salud que tenemos ahora es el mejor ministro que tiene este gabinete y ha hecho unos esfuerzos económicos grandes para poder llevar salud y profesionales y cuerpo médico a las regiones más olvidadas. Senador, la situación que vive Colombia, que vive Ecuador y posiblemente otros países de América Latina es similar y por eso la intención también de este programa Entre Parlamentos llevarles a los ciudadanos ese conocimiento y el trabajo que se pueden hacer desde las legislaturas. Muchísimas gracias por toda esa información. No, a usted muchas gracias por la invitación, siempre a sus órdenes. Para nosotros es importante tener la visión de región, tratar de compartir experiencias exitosas como algunas de su país o de algunos países. Somos unas democracias en construcción, todavía con muchas dificultades. Tenemos que trabajar mancomunadamente para buscarle solución a los males también que nos golpean como región. Desde Colombia y desde este Parlamento siempre dispuesto a compartir nuestra experiencia y nuestro poquito conocimiento tal vez, pero con un deseo enorme de que crezcamos como región y que podamos algún día superar esas brechas de pobreza y de desigualdad que tanto nos golpean. Senador, muchísimas gracias. Hemos conversado con Jairo Castellanos, senador de la República de Colombia, abogado y presidente de la Comisión Tercera del Senado, respecto a lo que se hace en este país y todas las proyecciones que también se podrían trasladar a cada uno de los países de la región para hacer un trabajo conjunto. Es básicamente lo que hemos escuchado en estos minutos. Entre Parlamentos, con nosotros será hasta una siguiente entrega. Conectamos las voces que mueven al continente. Entre Parlamentos. Entre Parlamentos.